Muy bien, vamos a resolver un global de termodinámica. Consta de ¿qué? De 4 problemas y tenemos 3 horas para hacerlo. ¿Sí? Tenemos tiempo. Muy bien, espero que el video no tome tanto. Esperemos que tome bastante menos que eso. Entonces, ¿qué? Dice global de termodinámica, nombre, ponemos el nombre en la hoja, ¿no? Toto. Y luego hacemos, ¿no? Problema 1. Vamos a empezar. ¿Qué dice? Bueno, tenemos un dibujito, lo copiamos. Dice PV, es un diagrama PV. Esto es presión, volumen. Tenemos una curva ahí, ya la estoy pintando. Otra curva por allá, más o menos. Y luego que baje para aquí, va, y algo así. Tenemos el punto 1, el 2, el 3 y el 4. Bueno, y luego vamos a poner unas flechitas ahí para indicar que vamos de 1 a 2, de 2 a 3 y de 3 a 4. Listo. ¿Estamos contentos con el dibujito? Sí. Entonces dice un sistema que consiste en 5 kilogramos de aire, y anotamos por ahí 5 kilogramos. Eso de que sea aire, pues ya se ve reflejado en la R, en el valor de la R. O sea que anotamos la R nomás, ¿no? R igual 0.287 kilojoules por kilogramo por Kelvin. Bien, y gamma sí, igual a 1.4. Sí, gamma es C sub P sobre C sub B. Entonces dice, experimenta estos 5 kilogramos de aire, el sistema. Experimenta, si no tendría que poner experimenta los cambios politrópicos mostrados en el diagrama 1, 2, 3, 4. Pues tenemos 1, 2, 3 cambios, ¿no? 3 procesos. Bien, y 4 estados. 4 estados inicial y final para cada uno de esos procesos. Sabiendo que la presión y la temperatura del estado 3 son 30 kPa y 450 Kelvin, respectivamente, que el volumen del estado 2 es 4 metros cúbicos y que la temperatura del estado 4 es 300 Kelvin, determine la temperatura, la presión y el volumen para los 4 estados. Bueno, calcule los cambios de presión, temperatura y volumen para cada proceso, así como el cambio total de cada cantidad. Va. Justifique si se trata o no de un ciclo. Pues no. Se ve ahí, ¿no? Está el diagrama PV y se ve que el punto 1 y el punto 4 no son el mismo, y entonces pues no es un ciclo. Y eso lo podríamos poner así, sí, pero vamos a tratar de hacerlo un poquito mejor. Entonces, ¿qué? Vamos a empezar. Voy a hacer la tablita esta, ¿no? Que hacemos siempre. Pero ahí tengo unos numeritos y ya vamos a ir llenando la tablita. La tablita es poner temperatura, ¿no? Vamos a poner aquí temperatura, presión y volumen. Ponemos ahí entre paréntesis las unidades cada cosa, ¿no? Temperatura en Kelvin, la presión en kilopascales, así la están dando, y el volumen en Kelvin, en metros cúbicos, ¿no? Metros cúbicos. Bien, vamos bien. Luego tenemos 4 puntos, 4 estados. 4 estados y los anotamos ahí. 1, 2, 3, 4. Y hacemos unas rayas ahí para que quede un poco más prolijo esto y no nos mareemos. Y ya, con eso ya tenemos una tablita donde tenemos 3 columnas, temperatura, presión, volumen, y 4 filas, 1, 2, 3, 4, ¿no? Que corresponden a cada estado. Luego que hacemos esa tablita, ya la vamos a mostrar. La estoy escribiendo aquí, ya la vamos a mostrar. Está acá. La tablita está acá. Ahí está. Aquí. No se ve. Así. Esa tablita. Ahora la mostramos mejor. Entonces, ¿qué? Y anotamos los datos, ¿no? Entonces dice, sabiendo que la presión y la temperatura del estado 3 son, estado 3, en la línea 3, vamos a anotar 80 kilopascales para la presión, 80 kilopascales, y luego para el volumen 80 y 450 de temperatura, 450. Bien, y eso es el estado 3. Luego sabemos que el volumen del estado 2 es 4 metros cúbicos, volumen del estado 2, 4 metros cúbicos, volumen 4. Bien, no se equivoquen, ¿sí? Aquí al anotar, porque si no
va a quedar todo mal, ¿no? Entonces esto es importante, anotar bien las cosas donde van. Luego el volumen del estado 2 es 4 y la temperatura del estado 4 es 300. Temperatura del estado 4, temperatura es 300 Kelvin. Y hay que determinar todo. Bueno, entonces ya, con esto, parte A, calcule todo y luego los cambios y luego ciclo o no. Bien, entonces vamos a mostrar la camarita, lo que muestra esta camarita que está acá, esta camarita, esta camarita, ¿dónde está? Ahí está la camarita, esa es la camarita que vamos a poner ahora. Entonces vamos a poner que es el celular, ¿no? Entonces lo vamos a poner, venimos para acá y le decimos tu camarita, actívate. Bien, entonces esta camarita está enfocando aquí y esto fue lo que pintamos, ¿no? Hicimos un dibujito, temperatura, presión, volumen, columna, columna, columna y luego filas 1, 2, 3, 4 que corresponden a cada estado termodinámico. Bien, estado de equilibrio. Y esto de aquí, 1, 2, esto pretende ser un 2, 2, 3, 4, este es pues el diagrama que tenemos, ¿no? Vemos que esto es una curva, esto es una curva, acá hay una recta, el punto 1 y el punto 4 están unidos por una punteadita aquí, eso quiere decir que tienen la misma presión, parten con el mismo valor de las ordenadas, esto es la presión y volumen, ¿no? Entonces, este es un proceso que es a volumen constante, el 3,4, entonces el 1,2 será un proceso que podrá ser a temperatura constante o a gama constante, y el 2,3 podrá ser un proceso o a temperatura constante o a gama constante. ¿Cómo sabemos cuál es cuál? Bueno, de 2 a 3 la pendiente es menor que de 1 a 2, que es una, bueno, va más para arriba, digamos, ¿no? Y eso me indica que esto tiene un gamma que no es una K del proceso politrópico que no es 1, que es mayor que 1. Entonces esto de aquí es con gamma y esto de aquí es a temperatura constante, con K igual 1. ¿Sí? Esto es con K igual 1, esto es con K igual a gamma. Gamma siempre es un número mayor que 1. En este caso particular es 1.4. Aquí tenemos que es a volumen constante y ya está. Entonces, bueno, y eso de alguna forma lo tenemos que traducir a numeritos aquí para que nos ayude a resolver esto. Es que esto lo que tenemos que hacer es llenar la tabla. Donde, sí, porque nos preguntaban por presión, volumen y temperatura de cada uno de los estados. Esto es poner los numeritos que nos faltan acá y ya está. Bueno, esa era la primera parte. Vamos a empezar por ahí. Sale. Antes de hacerlo también podemos seguir una especie de plan, ¿no? Tenemos un plan de acción, ¿no? Tenemos un plan de acción y eso nos tranquiliza. Dicen, a ver si esto puede salir o no puede salir, y yo ya pienso cómo lo voy a resolver, y después que estoy tranquilo porque ya sé cómo lo voy a resolver, pues lo hago. Entonces, se puede, por ejemplo, aquí 450, 80, tengo la temperatura, tengo la presión, ya sabemos que para un gas ideal, una sola, ¿no? una sustancia, gas ideal, pues entonces si tengo la temperatura y tengo la presión, voy a tener necesariamente el volumen determinado. Entonces esto lo puedo conocer haciendo uso de aquello de que PV igual a MRT, que es la ecuación de estado del gas ideal. Bien, entonces este numerito va a salir. Luego que tengo este numerito, ¿qué más sé? Pues sé que tengo este numerito, dijimos, ¿ok? Luego tenemos que la temperatura, que la presión de 3 y el volumen de 4 son iguales. Dije mal, ¿no? El volumen de 4 y el volumen de 3 son iguales. El volumen, esto lo voy a tener y esto lo voy a copiar y pegar acá, ¿no? Porque si tengo el de 3, tengo el de 4. Entonces aquí voy a tener, este número ya lo tengo por el gas ideal. Este número lo voy a tener porque voy a igualar el volumen de 3 con el volumen de 4, pim. Y luego de eso, pues voy a tener otra vez gas ideal acá, ¿no? Tengo esto, con esto lo conozco, sale esto de aquí. Una vez que tenga todo esto y todo esto, ¿qué más puedo hacer? Pues la presión de 4 es la presión de 1, la presión de 4 que ya conozco, porque gas ideal ya la conozco, lo copio aquí, entonces tengo la presión de 1. ¿Y qué? Esto ya salió, esto también, del punto 2 a gamma. Del punto 2, bueno, el punto 2 comparte la misma temperatura que el 3, punto 2 y 3 tienen la misma temperatura,
esta ya la puedo copiar acá, ¿no? Esta temperatura de 3 es la temperatura de 2. ¿Por qué? Porque cada uno de este proceso los une, entonces todos los puntos que pertenecen a esta curva tienen la misma temperatura. Esto lo puedo copiar aquí ya. 450, perfecto. Y pues este también sale, otra vez gas ideal. ¿Sí? Gas ideal aquí, sale. Gas ideal aquí, sale. Luego de aquí copio para acá. Gas ideal aquí, sale aquí. Bien, luego presión de 4 igual que presión de 3, ya lo hice. Perdón, presión de 4 igual presión de 1. Copio la presión aquí. Esto lo conozco. Pues entonces aquí voy a poder sacar la temperatura de 1 haciendo uso de que entre 1 y 2 hay un proceso politrópico con kappa igual a gamma, esto es adiabático, ¿sí? Entonces, como voy a conocer este número y este número, podré sacar este, por ejemplo, o podré sacar este si quiero, cualquiera de esos dos. Bien, y una vez que tengo eso, otra vez gas ideal y sacamos esto. Tenemos un plan, sí, vamos a hacerlo pues. Entonces, empezamos por, yo que sé, conocer esto, ¿no? Esto de aquí, ¿no? El volumen del punto 3, ¿no? Entonces, la anotamos por ahí, ¿no? PV igual a M, RT. La masa en todo momento son 5 kilogramos, se trata de un gas que está encerrado. R vale siempre lo mismo, porque siempre se trata de la misma sustancia, aire en este caso. Gamma siempre estará determinado, esto es igual también por definición a CP sobre C sub V. C sub P siempre es mayor que C sub V, y entonces esto pues, ese cociente es un cuarto. Bueno, entonces, bien, empezamos, vamos a calcular este número. Para eso tenemos que despejar el volumen, lo despejamos de ahí. Volumen igual a MRT sobre P. Ok, lo calculamos. Este es el volumen del punto 3. De 3 será la masa por R, que son siempre la misma, por la temperatura de punto 3, dividido la presión de 3. Ok, lo hacemos. Volumen de 3 igual. Hacemos la cuenta, anotamos. Vamos a anotar acá. 5 kilogramos, vamos a hacerlo bien. 5 kilogramos por R, 0.287 kilojoules por kilogramo por Kelvin, multiplicado por temperatura 450 Kelvin. Y esto todo dividido entre P3. P3 es 80 kilopascales. Bien, anoté ahí que se vea. Listo, ahora hacemos la cuenta. Esto numéricamente es 5 por 0.287 450 dividido 80, y esto da 8.07. 8.07, ¿qué? Pues hay que ver. Entonces, otra vez kilogramo, un kilogramo. Luego kilojoules, no sabemos bien qué. Estos son Kelvin con Kelvin. Kilojoules dividido kilopascal. Los kilos con los kilos. Kilos con kilos. ¿Ven? Entonces son joules dividido pascals. Joules, ¿qué son joules? Energía. La energía que es trabajo. El trabajo es fuerza por desplazamiento. Esto es newton metro, ¿no? Entonces joules, newton metro. Vamos a poner acá newton. Estos joules son newton metro. Y kilopascal, no se fue los kilos. Pascal, que es presión. Presión que es fuerza por unidad de área. Estos son newtons. Newtons por metro cuadrado, ¿no? Newton metro por newton por metro cuadrado, ¿sí? Newton por metro cuadrado. Newton metro, newton multiplicado por metro, y newton dividido, es decir, newton por metro cuadrado. Entonces estos que están dividiendo el cociente pasan multiplicando, nos queda metro al cubo, eso es volumen, y los newtons se van. Entonces esto nos queda metros cúbicos. Bien, esto lo vamos a hacer en esta ocasión, pero obviamente todas las unidades aquí están hechas de tal forma que son compatibles entre sí. Siempre van a ser kilopascales, siempre van a ser Kelvin, siempre van a ser metros cúbicos. Ok, y siempre van a ser kilojoules. Sí, kilojoules, el kilogramo. Ok, entonces esto está bien. Vamos a anotar el numerito en la tablita, ¿no? Calculamos esto, y esto es el volumen 3. Volumen 3, lo ponemos ahí. 8.07. ¿Dónde están las unidades? Aquí, ya las pusimos. Ya no nos pueden decir que no pusimos unidades, porque ahí están. Y esto indica que aplica a toda la columna. Igual que aquí, igual que aquí. Bien, ¿qué más? Vamos a hacer, bueno, la presión del punto 2, presión de 2,
presión de 2 igual a, otra vez, despejamos de aquí la presión, MRT sobre B en este caso, y eso es igual, y vamos a hacerlo, vamos a intentar hacerlo un poco más rápido. Esto es M, son 5, R.287 de nuevo, esto por 450 de nuevo, y todo eso dividido 4, que es el volumen. Y eso da 161.4. 161.4. ¿Qué cosa? Estamos midiendo presión en kilopascales. Va, estos 161.4 vamos para aquí. Los anotamos. Luego dijimos que el volumen de 3 y el volumen de 4, volumen de 3 y de 4 son el mismo. El volumen de 3 es el mismo que el volumen de 4 porque, pues esto, ¿no? Esto es constante. Es un proceso isocórico. Bien, entonces volumen de 3 igual que volumen de 4, le copiamos. Volumen de 3 copiamos y lo pegamos aquí. 8.07. Luego, gas ideal así. Tengo 1, 2 variables. La tercera la puedo calcular. ¿Cómo la voy a calcular? Exactamente igual que esto. Solo que ahora voy a hacer la 4 y no la 2, ¿no? Entonces presión 4 igual MRT4 sobre V4. Y aquí vamos a poner un 2 y un 2. Bien, entonces esto lo hacemos así y ponemos los numeritos. Masa, otra vez 5, otra vez .287. Y temperatura de ¿qué? De 4, 8.07. Volumen de 4 igual a 300. Ay, puse cualquier cosa. Va de nuevo. Me maría. M 5 y luego .2 que 87 por, luego temperatura dijimos 300 Kelvin por, y ya estaba haciendo cualquier cosa, dividido 8.07 y eso nos da 53.3. 53.3. Bien, luego 53.3 ¿qué? Kilopascales. Bajó la presión, tiene sentido, sí, porque bueno, comparado con el punto 2. Bueno, nada. Sí, baja la presión, comparado con el punto 3, baja la presión porque tenemos los mismos números, pero bajó la temperatura, ¿no? Baja la temperatura, necesariamente baja la presión, tenemos la misma masa encerrada. Bueno, ¿qué más? Entonces, vamos al 1, ¿no? A resolver esta fila de aquí, esta fila lo dije bien, de ahí. Para eso 1 y 4 tienen la misma presión, esto lo vemos acá, 1 y 4 tienen la misma presión, eso se ve aquí, ¿no? Hay que fijarse en eso, ¿no? Esta punteada nos está diciendo que presión de 4 y presión de 1 son la misma, entonces hay que usarlo, ¿no? Vamos a usarlo. Presión de 4 igual que presión de 1, presión de 4 igual que presión de 1, 53.3. Bueno, y entonces ¿qué? Pues decimos que tenemos aquí, puedo usar estas cosas, esto, ¿no? Directamente. Porque ahora entre proceso 1 y 2, tenemos un proceso con gamma constante. Gamma constante, entonces podemos escribir que presión 1 por volumen 1 a la gamma es igual a presión 2 por volumen 2 a la gamma. ¿Sí? Esto es básicamente la ecuación del proceso politrópico con kappa igual a gamma. Entonces de aquí queda, de aquí vamos a despejar lo que no conocemos, que es el volumen 1. Y entonces el volumen 1 es igual a P2 sobre P1 por volumen 2 a la gamma y todo esto 1 sobre gamma. Bien, eso es el volumen 1. Lo pueden hacer así como va. O también lo pueden hacer así si quieren, ¿no? P2 sobre P1 a la 1 sobre gamma por V2. ¿Sí? Y aquí se ve un poquito mejor las unidades, ¿no? Las unidades de V1 van a ser las unidades de V2, porque esto es un cociente entre dos cantidades que tienen las mismas unidades, se van a ir las unidades de esto, ¿no? Y entonces esto va a ser un adimensional que multiplicado por V2 me va a dar las mismas unidades que V1. Ok, entonces lo hacemos, ¿no? P2 vale esto, ¿no? P2, como jugar la batalla naval, igual P2, 161.4, 161.4, que dividido P1, aquí 53.3 dividido, eso da una cosa grande, elevado a la 1 sobre gamma.
elevado a la 1 sobre gamma. Pues 1.4 es gamma. El inverso de eso es 0.714 no sé qué. Y aquí tengo los numeritos, ya los elevo ahí. Elévate. Ok, y luego esta cosa que calculé que vale 2.26 no sé qué. Lo vamos a multiplicar por el volumen 2, que es 4. Así que es 4, volumen 2, 4. Y eso nos da 8.83, ¿vale? Y ya está, este V1 igual a 8.83 metros cúbicos. Y con eso y la presión, vamos a multiplicarlos. 8.83, lo multiplicamos por 53.3. PV, eso es PV, ¿no? Para sacar la temperatura, ¿no? Temperatura de 1 es igual a P1V1, que ya están multiplicados en mi calculadora, dividido en la masa, que es la de siempre, por R, que es el de siempre, ¿no? Y eso da, esto dividido M, que son 5, y R, que es 0.287, y eso da 328 Kelvin. 328 y ya está. Con eso hacemos esa primera parte. Podemos responder, bueno, ya está ahí, ¿no? Está la respuesta a la pregunta, a la primera pregunta. Es decir, cuál es la temperatura, la presión y el volumen de cada uno. Estos son las variables termodinámicas de cada uno de los estados de equilibrio que vienen representados en el diagrama. Bien, entonces luego vamos a la segunda pregunta que dice: calcule los cambios, es esta, ¿no? Esta es la segunda. Calcule los cambios de presión, temperatura y volumen para cada proceso, así como el cambio total para cada cantidad. Perfecto. Entonces, cambios de cada cosa, ¿no? Ahora estamos hablando de procesos, ¿sí? El cambio de estado está asociado a un proceso. Entonces vamos primero con el proceso 1-2, luego con el 2-3 y luego con el 3-4. Anotamos por ahí. Proceso, ¿no? 1 a 2, luego proceso 2, 3, luego proceso 3, 4. Y son esos los procesos que hay. Hay 3 procesos. Un proceso, otro proceso, otro proceso. Bien. Esos procesos tienen asociados cambios de las variables termodinámicas. ¿Sí? El cambio en la temperatura, que va a venir dado en Kelvin. El cambio en la presión, que viene dado en kilopascales. Y el cambio delta V, que cambio en el volumen, que viene dado en metros cúbicos, ¿va? Entonces vamos a hacer así para que quede un poco más bonito. Listo. Entonces tenemos que hacer esos cambios y tenemos esto, ¿no? Bien, ¿qué quiere decir cambio? Final menos inicial, delta, ¿no? Delta, cambio, delta. Siempre significa lo mismo. Delta gusano es igual a gusano final menos gusano inicial. ¿Sí? Delta gusano. Y si ponemos en lugar de gusano, ponemos manzana. Ay, soy malo para esto. Manzana. Entonces acá es del manzana final. Manzanita final menos manzanita inicial, ¿no? Y si es un gusano, una manzana agusanada, como es el caso, pues será manzana agusanada final menos manzana gusanada inicial. Bien, en lo que queremos estudiar es el cambio, pero de temperatura y no de las manzanas agusanadas. Entonces, hacemos eso, temperatura final menos inicial. ¿De qué? Del proceso 1 a 2. 2 es el punto final, 1 el inicial. Pues hacemos temperatura de 2 menos temperatura de 1. Venimos para aquí y miramos y decimos temperatura de 2, 450. Temperatura de 1, 328. Y hacemos 450, 328. Y entonces nos da 122, que será el primer cambio. 122. Y el segundo, 450 menos 450, 0. Y el tercero, 300, 450, menos 150. Ok. Y el delta T total, bueno, esos 3 números los anote aquí, ¿no? Pim, pum, pam. Y estos podemos poner un total. ¿Qué hacemos con el total? Sumamos todos los cambios. Delta T1 más delta T2 más delta T. Bueno, delta T de 1 a 2 más delta T de 2 a 3 más de delta T de 3 a 4. Y eso suman de ir de 1 a 4. ¿Sí? De pasar de 1 a 4. Pues de pasar de 1 a 4, la suma de todo esto da pues 150, ¿no? Con menos adelante,
va a 122 y eso son menos 28, ¿no? El cambio es menos 28. Menos 28 Kelvin, y eso me indica que, pues que no es el mismo, ¿no? Que 4 no es 1, ¿sí? Estoy cambiando de estado, ¿sí? 4 no es 1. Entonces esto ya está indicando, ¿sí? Si hay un cambio en una propiedad de estado, ¿sí? Entonces, si hay un cambio en la propiedad de estado, entonces no es el mismo estado. Y si no es el mismo estado, no es un ciclo, parte y llega a un punto diferente. Entonces esto es prueba, si quieren, de que no es el mismo estado. Seguimos, entonces delta P tiene que sumar 0, porque no hay cambio entre 1 y 4, ¿sí? No hay cambio de presión entre 1 y 4, se encuentran a la misma presión. Entonces cuando haga todo esto tiene que sumar 0, ¿sí? Lo tengo que checar aquí, ¿sí? De hecho lo puedo anotar ya, 0, tiene que sumar 0. Si no suma 0, me equivoqué en algo. Vamos para acá. Esto menos esto, 161.4, 53.3 menos, y eso da 108.1, lo anoto, 108.1 es este menos este, final menos inicial, 2 menos 1, luego 3 menos 2, ¿no? Y hacemos 80 y 161.4 menos, y eso da 81.4 con un menos adelante, menos 81.4, porque este es menor que este, está bien, y luego al final 80 y 53.3, este también da negativo, 53.3 menos 80, y eso nos da menos 26.7, menos 26.7, y entonces esto tiene que sumar 0, es decir, 81.4 más 26.7 tienen que sumar 108.1, ¿es cierto? 81.4 y 26.7 suman 108.1, estos dos que restan 108.1 en total, entonces al sumarle 108.1 me da 0, está bien, está bueno, esto se cumple, palomita. Y luego pues el último, ¿no? Otra vez 4 menos 8.83 menos 4.83, luego esto pasa a 8.07, pues 4.07, y el otro nada. Entonces esto cambia de volumen, poco, pero cambia de volumen, ¿sí? Cambia de volumen, menos 4.83 al principio, ¿no? De pasar de 1 a 2, y después cuando vuelve de 2 a 3, vuelve a cambiar para el otro lado, se expande, pero no compensa del todo, se queda un poco antes, ¿sí? No compensa del todo, cuando estira, ¿no? Cuando expande de 2 a 3, no llega al volumen de 1, se queda antes. Y eso está bien, ¿no? Tiene sentido con lo que estamos viendo en el dibujito. Entonces, bueno, y esto suman, ¿qué? 4.83 y 4.07, y eso da 0.76. Listo, y con esto respondemos a la segunda parte. La tercera la justifica si es un ciclo o no, pues aquí se ve que no, ¿no? ¿Por qué? Porque por lo menos una de las variables termodinámicas ya no volvió a su estado de partida. Esta sí lo hizo, pero solo con que una no vuelva ya está. Si no vuelve una, además necesariamente no va a volver otra. Esta tampoco, ¿no? Entonces, pues ni esta volvieron. Entonces, podemos decir aquí, podemos escribir, en general, las variables termodinámicas no vuelven a su valor inicial, y entonces no se trata de un ciclo, se trata de un no ciclo. Ok, el otro, el que sigue dice: un sistema formado por 2 kilogramos de gas ideal con C sub V grande, 2.22 kJ Kelvin, ¿sí? Noten las unidades, aquí hay dos, ¿no? Aquí hay un C sub V pequeña, este es grande, nos tiene que llamar la atención, ahí nos quisieron decir algo, y si nos fijamos las unidades no cuadran, ¿no? Estas no son las mismas que esta, entonces esta cantidad no es lo mismo que esto, ¿no? De hecho esto es el calor específico quiere decir por unidad de masa, y esto no, esto es ¿qué? Calor específico es esto, y esto es se me fue, ya me vendrá. Calor específico, y el otro es capacidad calorífica. Esta es la capacidad calorífica. Vale. Entonces, que no les pase eso que me está pasando a mí, ¿eh? Entonces, vamos a hacerlo. Vamos a bajar esta por acá. Ya estuvo. Hacemos el que sigue. Anotamos.
Un sistema formado por 2 kilogramos. 2 kilogramos ¿de qué? De un gas ideal, o sea, ni siquiera nos especifican qué, pero nos dicen que C sub V grande es igual a 2.22 kilojoules por Kelvin, Kelvin mayúscula. Efectúa los siguientes procesos politrópicos. Pasa isotérmicamente del estado 1 al 2, realizando los... entonces aquí esto es de cálculo de energía interna, trabajo y calor. Vamos a manejar acá la primera ley. Entonces vamos a anotar, ¿no? Vamos a anotar para cada proceso, ahora no para cada estado, sino para cada proceso, un delta U, ¿sí? U también es una variable de estado. Un delta U está asociado a un proceso, no está asociado a un estado. No puede haber un cambio de energía interna en un estado de equilibrio, porque no se está moviendo, está ahí fijo. Entonces delta U, calor, que también está asociado a procesos, y trabajo, que también está asociado a procesos. Delta U, bueno, entonces el primero de todos los procesos será el 1 a 2, el segundo será el 2 al 3, y luego ¿qué dice? Dice 1 al 2, luego dice 2 al 3, y luego dice 3 al 4. 3 al 4, y luego del 4 al 1, retorna al 1, ¿no? Ok, entonces pinto eso, ya queda determinada mi tablita. Todo en kilojoules, la tablita, kilojoules, lo anotamos para que no se queje el profesor. Kilojoules, o quien sea que lo vaya a corregir, kilojoules. Bien, y pónganos, ¿sí? Las unidades, ¿no? Si no ponen las unidades, no están diciendo nada, ¿no? Entonces hay que ponerlas. Bueno, entonces tenemos que empezar a traducir esto en la tablita. Dice, pasa isotérmicamente. Bueno, cuando nos dicen eso, isotérmicamente, ya sabemos que no hay cambio de energía interna. Se trata de un gas ideal. Gas ideal, entonces pasa isotérmicamente. Como el cambio de energía interna es masa por C sub V por delta T. El delta T es 0, entonces necesariamente es a energía interna constante. Voy a poner un 0 en el 1, 2. Pum. Y del 1 al 2, realizando los alrededores, un trabajo de 500 kilojoules sobre el sistema. Esto es, los alrededores están trabajando sobre el sistema, están comprimiendo el sistema. Si comprimimos el sistema, el trabajo que hace el sistema sobre los alrededores es negativo, menos 500. Eso va anotado en la primera fila, la que tiene que ver con el proceso 1, 2. Luego pasamos a la segunda. Pasa isobáricamente del estado 2 al 3, isobáricamente. Eso es a presión constante. No podemos anotar nada, ¿no? Cuando dice isobárico, no podemos anotar nada. Va a haber asociado a ese proceso calor, también trabajo y también energía interna. Cambio de energía interna. Absorbiendo los alrededores 400 kilojoules de calor. Eso sí lo podemos anotar. Calor, 400 kilojoules, y está absorbiendo. Absorbe, cuando absorbe calor el sistema, se toma positivo, ¿no? Es convención, así trabajamos. Bueno, ¿qué más? Pasa isocóricamente del estado 3 al 4. Isocóricamente, esto es a volumen constante, no hay... Son paredes rígidas no pueden interaccionar mecánicamente, entonces trabajo nulo. Trabajo 0 para el 3, 4. Y... ¿qué más? 3, 4, trabajo 0, disminuyendo en 200 kilojoules su energía interna. Entonces, energía interna le vamos a quitar de lo que tenía, le vamos a quitar 200 kilojoules. Como estamos anotando los cambios de energía interna, delta U, pues el cambio de energía interna es menos 200. Menos 200 para el 3, 4. Dice, retorna al estado 1, para el 4.1, para el proceso 4.1, por un camino adiabático Q0, para el 4.1, Q0. Y el trabajo, tampoco. Un camino adiabático disminuyendo su temperatura, en 50 Kelvin. Cae la temperatura cuando pasa de 4 a 1, la temperatura en 1 es menor en 50 kelvins que la temperatura en 4. Entonces el delta T es menos 50, disminuyendo menos 50 Kelvin. Voy a anotar por ahí que el delta T de pasar de 4 a 1 es menos 50. Eso lo tenemos que traducir en algo útil para llenar la tablita. Ahora veremos qué. Bien, entonces tenemos que hacer la tablita. Dice, calcule los cambios de energía interna al calor
y el trabajo asociado a cada proceso es lo que estáis haciendo. Bueno, vamos a empezar por ahí. Vamos a pasarnos aquí, ¿no? Buena parte está hecha acá, ¿no? Pusimos delta U, Q, W, kilojoules, para que no nos digan nada. Ya dejamos ahí claro. Proceso 1, 2 era isotérmico y por eso pusimos un 0 aquí. Ajá. 0 aquí. El calor, no sabemos. El trabajo nos decía que hacía los alrededores trabajo sobre el sistema, por eso pusimos un menos 500. Menos 500. Bien, y aquí entonces ya queda, ¿no? Ya lo podemos hacer. Otra vez, cuando tenemos dos de estas casillas llenas, la tercera automáticamente tiene su valor. ¿Por qué? Porque siempre se cumple que delta U es igual a Q menos W. Esto es la primera ley expresada en términos de la termodinámica. Delta U, el cambio de energía interna, será igual a lo que ingresa de calor, que es positivo, menos lo que egresa de trabajo realizado por el sistema hacia los alrededores. Bien, entonces, menos 500 por menos. Y acá tenemos que poner otro menos 500 para que al sumar aquí nos dé 0. ¿Sí? Esto es 0. Entonces aquí necesariamente tendremos que poner menos 500. ¿Sí? Por regla, pues esto siempre se cumple. Es decir, si esto es 0, entonces este número y este número son el mismo. Si acá pongo 1000, acá tengo que poner 1000. Acá pongo menos 100, acá tengo que poner menos 100. Acá puse menos 500. Tengo que poner menos 500 ahí para que se cumpla la primera ley. Si no, se deja de cumplir. Bien, ya tenemos un menos 500 por aquí. Ya tenemos resuelto el primer renglón. Esto es el proceso 1-2. Vamos al 2-3. 2-3, esto era isobárico, era presión constante. Anotamos aquí, no anotamos más nada. No podemos llenarlo aún. Luego, el 3-4. El 3-4 sabíamos que era a volumen constante, por eso pusimos un 0 aquí. Tenemos que el delta U es menos 200 y eso es porque nos lo dijeron. Y entonces aquí necesariamente, primera ley, queda determinado. Sí, esto es 0, esto es menos 200, necesariamente esto es también menos 200. Bueno, ¿qué más? Listo, y el 4-1, sabemos esto. Y sabemos esto, ¿no? Que pasa de 4 a 1 bajando la temperatura en 50 Kelvin. Kelvin mayúscula, porfis. Bien, y entonces podemos calcular acá el delta U asociado. Delta U del proceso 4 a 1 será igual a MC sub V chica delta T. ¿Sí? Porque esto va en kilogramos, este va en kilojoules por Kelvin por kilogramo y este va en Kelvin. Y si hacemos eso, entonces Kelvin con Kelvin se va, kilogramos con kilogramos se van y nos queda kilojoules, que es una medida de energía. Y eso estaría bien. Pero en este caso, C sub V no tiene esas unidades, no tiene las unidades del chico, ¿no? Tiene otras. Esto está incluyendo ahí la masa. Entonces esto simplemente, delta U 4 a 1 es igual a C sub V grande por delta T 4 a 1. No, sí, 4 a 1. Va. Y entonces esto será C sub V 2.22 multiplicado por 2.22 multiplicado por 50 con un menos adelante. Y eso da menos 111. Menos 111, ¿qué? Kilojoules. Bien, menos 111 kilojoules. Eso va ahí. Y si sabemos eso, pues también sabremos esto. Otra vez, porque la primera ley se cumple en todos los procesos. Por eso es una ley, porque se cumple siempre. Es un axioma, ¿sí? Es un axioma de la termodinámica. ¿Okay? O sea, esto no se demuestra, simplemente se observa que siempre pasa y siempre se cumple. Y se cumple en termodinámica, pero también se cumple para todas las materias, mecánica también. ¿Sí? Y para... se cumple siempre. Vamos, tiene que ver con las propiedades del espacio en el cual vivimos, en el tejido en el cual vivimos. Tiene que ver con que con el hecho de que temporalmente no... esto tiene que ver con el tiempo, con la simetría temporal de nuestro espacio en el que vivimos. Hay simetría temporal y eso se traduce en conservación de la energía. La simetría espacial de traslación se traduce en un momento constante. ¿Sí? El momento de las partículas es constante debido a que hay simetría de traslación, y la simetría de rotación da lugar a la conservación de la cantidad de movimiento angular. Entonces, esto en particular pues se cumple.
y me fui por las ramas. Es para descansar, ¿eh? Yo digo esas cosas para descansar. A ver, vamos a ir otro poquito. Entonces esto ya estaba. Se tenía que cumplir aquí. Aquí no anoté que. Aquí necesariamente tengo que poner 111. ¿Por qué? Porque le voy a poner un menos adelante. Menos 111. Esto es nada. Pues me queda menos 111 igual a menos 111. Ok. Entonces ya está. Casi está. Nos falta esto. Y no tenemos más datos excepto que sabemos que vuelve, ¿no? Esto es un ciclo. Partió de 1, volvió a 1. Necesariamente un ciclo, porque 1 efectivamente es 1. Es decir, la temperatura de 1, la presión de 1, el volumen de 1, la energía interna de 1, serán iguales que presión, volumen de 1. ¿Sí? Entonces esto es un ciclo. Como es un ciclo, entonces podemos poner aquí total. Total. Y sumamos, ¿no? Y esto tiene que dar 0. Y sumamos, y esto tiene que dar algo. No necesariamente 0. ¿Puede ser 0? Sí, pero en general no. Entonces esto, pues vamos a sumarlo ya que estamos. Menos 500 más 400, está fácil, menos C, menos 100. Menos 100, menos 200 también, esto es menos 300. Y esto de este lado tiene que dar menos 300 también. ¿Por qué? Porque aquí, en este renglón, en el renglón total, también se tiene que cumplir la primera ley. Ok, ¿qué más? Entonces de aquí, pues si esto sabemos que suma menos 300, podemos sacar este. O si esto sabemos que suma 0, podemos sacar este. Vamos a hacer eso. Esto suma 0. Esto vale 311. 311 con un menos adelante. Le ponemos 311 y ya está. 311 tienen que ser igual que 400 menos algo. ¿Sí? Menos algo, que es este de acá. Este lo pasamos para allá, este lo pasamos para acá, restando Q menos W. Q menos delta U, Q menos delta U, es 400 menos 311, esos son 89. Acá tendré que anotar un generoso 89 para que todo cuadre y a ver si es cierto. Ahora tenemos que ir para abajo así y tiene que sumar menos 300. Entonces, vale, menos 500, voy a anotarlo acá, vamos a hacerlo aquí. Menos 500, a ver si estoy seguro que sí. Menos 500, anoto un 89, se lo sumo. Ya no sé hacer esa cuenta mental, soy desastroso. Entonces, más 111 de nuevo, más y sí, menos 300, está bien. Entonces, esto está bien, y porque verifica así, dado que hace que verifica acá y que verifica aquí. Vale, ok, entonces agarramos confianza, ¿no? Cuadró. Muy bien, pasamos a. Hay que anotar un poco más cosas aquí, ¿no? No le pongan nada más la tablita al profesor porque no va a saber de dónde salieron las cosas, ¿no? Entonces aquí fue muy platicado como lo hice, agarrando la calculadora, yo qué sé, pero hay que anotarlo para que quede evidencia de que ustedes lo hicieron, ¿no? Y de que saben cómo hacerlo. Aquí me lo salté. Muy bien, entonces esto está, pero falta, ¿no? Falta. ¿Qué falta? Falta responder más cosas. Dice, calcule, estamos haciendo el 2, ¿no? El 2. Calcule los cambios de energía interna, el calor y el trabajo asociados a cada proceso. Calcule los cambios totales de las mismas cantidades. Ya lo hicimos, total pusimos y lo hicimos. Realice un esquema en el plano PV de los procesos. PV, bien, PV, anoto por ahí PV. Y calcule la temperatura en cada estado sabiendo que el 3 es temperatura de 3 igual a 800 Kelvin. Listo, volvemos entonces a la hojita esta y PV de esto. El primero de los procesos era a temperatura constante, ¿sí? Delta U 0, temperatura constante y además signo de esto. Esto es una compresión, trabajo negativo. Compresión a temperatura constante, pues dibujamos una curva tipo 1 sobre X aquí, ¿no? Y ponemos por acá el punto 1 y por acá el punto 2, porque es una compresión. Vamos de acá para allá. Listo. Luego, este era a presión constante. ¿Cómo? ¿Me acuerdo de memoria? No, yo soy espantoso para eso. Lo sé porque los tres numeritos son diferentes de 0. Y cuando pasa eso, de los 4 procesos politrópicos posibles, yo sé que eso es a presión constante. Entonces, de 2, 3, presión constante, una expansión. Se expande. Y no se expande mucho, se expande un poco nomás. Entonces, pues yo que sé, de 2, 3, se expande un poco, vamos a pasar aquí. Tin. Luego, de 3 a 4. De 3 a 4, ¿qué? De 3 a 4, esto es a volumen constante.
Bueno, de 3 a 4 a una constante, nos podemos mover en esta raya, nos podemos mover hacia arriba o hacia abajo, pero vemos que la energía interna baja y eso necesariamente hace que la temperatura baje. Y si la temperatura baja, pues las isotermas aquí van así, ¿no? Son todas curvas que no cortan a esta otra, ¿no? Entonces, para aquí aumenta la temperatura, para acá baja la temperatura, entonces baja la temperatura hacia abajo, así. Pues podremos quedarnos antes o después del punto 1 y vamos a ver qué pasa, ¿no? Dependiendo de nos vamos a quedar antes o después, ¿sí? Bueno, yo ya sé que muy abajo de esto no podemos estar, abajo de esto no podemos ir porque no hay ningún proceso que sea así, que tenga pendiente positiva. Entonces, de aquí para arriba, como mucho hasta aquí. Vale, si fuese el último proceso a presión constante y además una expansión, entonces puede ser, ¿no? De aquí para acá, o sea, cortando. Pero vamos a ver, ¿no? Se trata de Q0. Si es Q0, tiene una pendiente, ¿no? Una pendiente aquí negativa, es una expansión. Sí, es una expansión, está bien. Se expande de acá para acá, pero se expande así. Con una curva que tiene, bueno, que va cortando isotermas. Entonces aquí, antes, tiene que estar el punto 4. Entonces vamos de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4 y de 4 a 1 así. Ok, medio se ve ahí. Sí, aquí se ve un poquito mejor. 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 1. Algo así. Esto es una curva. Me quedo media recta, pero bueno. Listo. No listo. Temperatura 3, 800. Nos falta temperatura 1, temperatura 2, temperatura 3, ya está. Y temperatura 4. ¿No? Son 4 cosas. Bien, de 1 a 2, misma temperatura. Temperatura 1 igual a temperatura 2. Otra vez, como sé, recuerdo esto, ¿no? El delta U 0. Bien, entonces temperatura 1, sea cual sea, igual que la temperatura 2. Temperatura 1, misma que temperatura 2. Bien, temperatura 3 es la más grande de todas. Temperatura 4 es una un poco más baja que la 3, ¿no? Bien, y temperatura 4 mayor que la temperatura 1. Todo eso tiene que pasar. Bueno, entonces lo hacemos. ¿Cómo hacemos? Pues hay que fijarse en los delta U. Y como sabemos que C sub V por delta T es el delta U, pues iremos uno por uno. Podemos agarrar, por ejemplo, acá el 2, 3. De 2 a 3. ¿Sabemos la temperatura de 3? Sí, 800. Bien. Entonces podemos decir delta U 2, 3 igual C sub V por el delta T 2, 3. De pasar, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué? Entonces, este delta T es final menos inicial. Esto es lo mismo que escribir T3 menos T2. Bien, entonces, lo podemos pasar dividiendo. Lo conocemos, ¿no? Entonces hacemos eso. Delta U 2, 3 dividido C sub V igual a T3 menos T2. Conocemos T3. Conocemos este cociente. Sí. Entonces podemos sacar T2. T2 igual. Entonces voy a poner un entonces ahí. T2 igual. Este pasa para allá. Este pasa para acá. T3 menos delta U 2, 3 sobre C sub P. Y eso es igual. T3 igual. Y esto es T3 son 800 Kelvin. Que le vamos a restar delta U 2, 3. Delta U 2, 3 son 311. 311 dividido el C sub V 2.22 a 140 y ¿qué? 800. Bien, entonces da 800 menos esa cosa da 660 ahora. 660 Kelvin. Ok. 660 Kelvin. Esa es la temperatura 2, que es igual que la temperatura 1. Bien, entonces ya resolvimos eso. Temperatura 1 igual a temperatura 2 igual a 660. Temperatura 3, 800. Temperatura 4 es intermedia entre 660 y 800. Vamos de 3 a 4. Vamos de 3 a 4 con menos 200. Y entonces escribimos delta U
Este 3 para pasar a 4 es igual a C sub V por T4 menos T3. De lo cual podemos despejar T4. T4 será igual a delta U 3 a 4 dividido C sub V más T3. Y esto es delta U 34 menos 200. Delta U 34 menos 200. Delta U 34 menos 200. Que C sub V vale 2.22. 2.22 dividido, esto da menos 90. Y eso más T3, 800 de nuevo. Y eso da 709.9, vamos a hacer 710. 710 Kelvin. Y listo, ya con esto tenemos todas las temperaturas, T1, T2, T3 y T4. Y 710 efectivamente se encuentra entre 660, que es esta temperatura de acá, 660, esta 660 Kelvin, sería esta isoterma que pasa por acá, tendría una temperatura de 710 Kelvin, y la que pasa por 3, más caliente, sería de 800 Kelvin. Va. Ok, entonces cuadra. Pasamos al que sigue. Y el que sigue dice lo siguiente. ¿Qué dice? 3. Dice 3. Un sistema formado por 3 kilogramos de helio, R 2. No sé qué, C sub V chica. 3.12, inicialmente a 280 y 110 kilopascal, experimenta los siguientes procesos. Pasa del estado 1 al 2 isotérmicamente, creciendo su volumen en 10 metros cúbicos. Pasa del estado 2 al 3 isobáricamente. Retorna al estado 1, bueno, un lío ahí. Y el punto es, calcule el calor y el trabajo asociado a cada proceso. Pero aquí no tenemos de otra. Sí. Aquí tenemos que resolver, esto es como el 3, es un problema donde tenemos que volver a hacer la primera tablita, ¿no? La tablita que nos mandaron a hacer para el 1, vamos a tener que hacerla otra vez para el 3, no hay de otra. Y luego, teniendo esos datos, vamos a poder calcular los cambios netos de energía interna, entropía, calor, trabajo total por ciclo, esquematizar y calcular el rendimiento de la máquina y todo eso. Sí. Entonces, esto empieza como empieza este problema y luego agrega más cosas. Aunque no nos pida esto, implícitamente lo necesitamos. Entonces tenemos que empezar por ahí. Problema 3. Entonces, más para allá. Problema 3 dice 3 kilogramos de helio. 3 kilogramos de helio, eso es irrelevante. Lo que importa es que R es igual a 2.08 kilojoules por kilogramo Kelvin. C sub V es igual a 3.12 kilojoules por kilogramo Kelvin. Y inicialmente, vale, entonces voy a anotar aquí presión en kilopascal, volumen en metros cúbicos y luego ¿qué? Temperatura en Kelvin. Y voy a anotar, son 3 puntos nomás, 3 estados, 1, 2, 3. 3 estados y hacemos una tablita, es más corta de lo que le hicimos la otra vez, pero aún así hay que hacerla. Bien, la tenemos que hacer porque si no, no vamos a poder calcular las cosas que nos piden ahí, simplemente por eso. Entonces, inicialmente 210 Kelvin, 210 y 110.4 kilopascal, 110.4 kilopascal, va. ¿Y qué? Experimentación, pasa del estado 1 al 2 isotérmicamente, esto es a temperatura constante, esto es copio la temperatura de 210, no, 280, no sé por qué noté 210, se me hizo raro 210, es un poco baja, ¿no? Entonces 280, la copiamos, la pegamos aquí, 280, no se distraigan, 280, temperatura constante, pasa del estado 1 al 2 isotérmicamente, temperatura constante, por eso la copié, decreciendo su volumen en 10 metros cúbicos. Ok, para eso necesito calcular primero el volumen asociado a esto, ¿no? A esto. Va. Esto, pues, ¿cómo lo voy a calcular? Pues casi ideal, ¿no? Luego pasa del estado 2 al 3 isobáricamente. Del 2 al 3 isobáricamente, bueno, voy a tener que empezar a resolver y luego volver a mirar aquí. Listo, pues vamos a empezar. Dijimos aquí, acá. Entonces,
Anoté esto nomás, no anoté gran cosa. Decía que, bueno, aquí necesitamos el volumen porque aquí pasa isocóricamente. Dije, ya te María. Pasa a estado 1 al 2, isotérmica. Y eso también. Y luego, del 2 al 3, isobáricamente. No, lo que mantiene la presión. Pero aún así, no tenemos que ir resolviéndolo, ¿no? Entonces vamos a pasar para acá. Y vamos a empezar. Primero, volumen de esta cosa. Volumen de 1 igual. Pues como siempre. ¿Y esto qué es? Esto es el volumen igual a, vamos a anotarlo, a MRT sobre P. 1 y 1. Y esto da temperatura 1, 280. 280. R, 2.08. M, 3. Y P1, 110.4. Y eso da 15.83. 15.83. 15.83. Volumen de 1, 15.83. Bien. 15.83. Listo. Y eso lo necesitamos hacer. Porque ahora había que copiar algo, ¿no? Veamos de nuevo. Pasa del estado 1 al 2 isotérmicamente. Ya lo pusimos. 210 Kelvin. Decreciendo su volumen en 10 metros cúbicos. Lo queríamos para eso, ¿no? Entonces 15.83 menos 10, porque decrementa su volumen en 10 metros cúbicos, pues 5.83. Le sacamos el 1 de las decenas y tan. Luego pasa del estado 2 al 3 isobáricamente. Isobáricamente presión constante, pero no sé la presión, entonces la tengo que calcular. Volvemos a la hojita, ¿sí? Aquí nada más le resté 10. ¿Por qué? Porque ahí me dice la letra que lo haga. Y ya está. Entonces, ahora presión de 1 igual a presión de 2, MRT2 sobre V2. Y esto será M3, otra vez 2.08 y T2, 280. Y todo eso dividido V2, 5.83, dividido, y eso da 299, casi 300, 299.7. 299.7. 299.7 kilopascal. Y esto es volumen metros cúbicos, ¿no? Ok, metros, no raya, metros cúbicos, kilopascal. Bien, entonces hacemos esas dos y ahora seguimos leyendo a ver qué más nos cuenta. ¿Dónde estás? Aquí. 2 al 3 isobáricamente. 2 al 3 isobáricamente. Voy a copiar la presión de 2 y la voy a pegar en 3, 199.7. La copié en 3. Y retorna al 1 isocóricamente. O sea que vuelve a estar en el estado 1. Y lo hace isocóricamente. Esto es a volumen constante. Pero no sé. Tienen igual volumen. Completando un ciclo. Pasa el estado 2 al 3 isobáricamente. 2 al 3 isobáricamente. Y retorna al 1 isocóricamente. Bueno, este es el 1. Entonces vamos a copiar acá 110.4, 15.83 y 280. Vamos a mostrar lo que estoy copiando para que se vea. Así, ¿no? 1, 2, 3, pero vuelve al 1, ¿no? Entonces vamos a volver a copiar esta fila acá abajo. Eso nos facilita las cosas porque esto de 2 a 3 pasa a presión constante. Pero de 3 a 1 pasa a volumen constante. Entonces vamos a copiar este y lo vamos a pegar aquí, ¿no? 15.83. Y ahora sí, ya podemos resolver por esto, ¿no? Esto de aquí. Y eso de aquí será otra vez gas ideal. Podemos decir P3, no, temperatura 3. Temperatura 3 igual a ¿qué? A PB, P, 3 por V3. Y eso dividido en la masa por R. Y eso será igual. Y eso será igual a 299.7 por 15.83 dividido en la masa, que son 3, y dividido 2.08. Y eso nos dio 760. 760.3 Kelvin. 760.3. Ok, bien. Luego que tenemos la tablita hecha, ahora sí vamos a poder responder a lo que nos preguntan aquí. ¿Qué nos preguntan? Nos preguntan cambios de
cambios de energía interna, calor, trabajo asociado a cada proceso y cambios de entropía. A ver. Calcula el calor, el trabajo asociado a cada proceso, calor y trabajo, y además los cambios netos de energía interna y entropía. Calcule los cambios netos de energía interna y entropía y calor y trabajo total por ciclo, todo y todo, ¿no? O sea, bien. Y luego esquematizar los ciclos. Bien, entonces vamos a hacer una tablita otra vez. Otra tablita. Que diga algo parecido a lo que anotamos para el problema 2, pero vamos a agregar una columna extra, ¿no? Entonces, aquí las cosas que nos preguntan tienen que ver con procesos. Entonces, vamos a anotar el proceso 1,2, el proceso 2,3, el proceso 3,1, que son los procesos que hay. Y luego aquí vamos a poner delta U en kilojoules. Vamos a poner calor en kilojoules. Podemos poner trabajo en kilojoules y podemos poner entropía en kilojoules por Kelvin. Ok, y luego pues hacemos la tablita. Va. Hacemos la tablita. Delta U. Va. Entonces, proceso 1,2. ¿Qué es? Proceso 1,2 fue a temperatura constante. Misma temperatura, delta U 0. Ping. Listo, eso ya lo sabemos, ¿no? Luego, ¿qué más? Proceso 2,3. ¿Qué es constante acá? La presión. Presión constante. 2,3 no sabemos nada, entonces todavía no notamos nada. Recuerden que el isobárico, la presión constante, pues no podemos anotar nada directamente. Nada es 0 aquí. Entonces, eso. Y luego 2,3. Y luego de 3 a 1 es a volumen constante. De 3 a 1, un 0 por acá. Listo. Eso es lo fácil, ¿no? Pero hay más cosas fáciles. Acá podemos poner total. ¿Sí? ¿Esto se trata de un ciclo? Sí. ¿Por qué? Porque parte de 1 y vuelve a 1. Se trata de un ciclo. Entonces, las variables termodinámicas, energía interna y cambio, entropía vuelven a valer lo mismo. Y entonces de 1 a 1 vuelven a valer lo mismo. Entonces el delta 1,1 es 0. Y ahí lo anotamos, delta 1,1. Esto se puede hacer total o de pasar del estado inicial al estado final. Pero el estado inicial y el final aquí es el mismo. Entonces pues esto va a ser un 0. Lo mismo para el delta S. 0 por allá también. Perfecto. ¿Qué más? Pues nada, hay que calcular cosas. Va, entonces el primer proceso 1,2, el proceso 1,2, vamos a calcular el trabajo. ¿Por qué? Porque se trata de un proceso a temperatura constante. El trabajo es la integral de P de B, ¿no? Y esta integral, la estamos escribiendo aquí, pues como la presión a su vez es MRT sobre B de B, ¿no? El de B lo respetamos. Esta cosa de acá es la presión, dado que siempre se cumple que es un gas ideal. Los procesos son cuasi estáticos, se pasa por procesos, por puntos que cumplen siempre con la ecuación del estado del gas ideal, y entonces P es igual a MRT sobre B en todo momento. Entonces esto está bien, en V1, V2, y esto da, pues esto de acá arriba es una constante, MRT, lo sacamos para afuera la suma, la integral es una suma de infinitesimales, pero una suma al fin, una suma infinita de infinitesimales. Entonces hacemos la integral que va de V1 a V2 de B sobre B. Esto es logaritmo, ¿no? ¿Logaritmo de qué? Del final menos el inicial. MRT logaritmo de V2 sobre V1. Y pues eso, logaritmo neperiano. Entonces calculamos esto. ¿Cuánto vale M? 3. Anotamos por ahí 3. Anotamos R 2.08. Anotamos T vale 280, constante en todo momento, lo mismo. Y hacemos el logaritmo de V2 sobre V1. Entonces V2 15.83. No, me estoy equivocando. Volumen 2, 5.83. 5.83, que lo dividimos por 15.83, lo anoté bien, sí, dividido. Entonces hacemos el logaritmo neperiano. Aparece una cosa negativa porque V2 es más pequeño que V1, está bien, y eso lo multiplicamos y nos da un trabajo que es bastante grande, está bien, menos 1745, menos
¿qué? 745 dije. Ok. Y eso lo anotamos aquí. Menos 1745. Esto que me está indicando que es una compresión. ¿Es una compresión? Sí, es una compresión, ¿no? El volumen final es menor que el inicial. Va, está bien. Por lo menos el signo está correcto. Este número, pues sí, este tiene que ser el mismo. Ya lo explicamos, ¿no? Menos 1745. Esto es para que se cumpla con la primera ley. Listo. Luego, el delta S de un proceso a temperatura constante está fácil por aquello de que agarramos a Q, lo dividimos entre T y ya obtenemos, ¿no? Porque ds es igual, de hecho es la definición, es Q reversible, en este caso son todos procesos reversibles, que no hay problema, dividido la temperatura, sí, la temperatura, pero como la temperatura es esto siempre y cuando sea constante la temperatura, ¿no? Entonces, como lo es, porque es una constante de la temperatura, aplicamos esto y sacamos que el ds es 1745 con un menos adelante dividido la temperatura 280 y eso da 6,23 menos 6,23 kilojoules por Kelvin. Kilojoules por Kelvin. Sale. ¿Y ahora qué? Ahora vamos con el 2,3. 2,3. ¿Qué pasó en 2,3? De 2 a 3 pasamos a presión constante. De 2 a 3 pasamos a presión constante. Ok, pasamos a presión constante. A presión constante. Entonces podemos hacer esto. Para calcular el delta U, decimos delta U 2,3 igual a M, se trata de un de C sub V, ¿no? MC sub V, para delta U siempre es igual, MC sub V delta T. Y lo podemos calcular así. Entonces eso da, ya lo ponemos, los numeritos son 3 kilos para la masa. C sub V 3,12, eso decía la letra. Y lo multiplicamos por el delta T. Y el delta T entre el T final, que es la temperatura 13, T inicial, serán 760,3 menos 280. Y eso da 480,3, que multiplicados por las otras cosas da 4.496 kilojoules. Y eso los anotamos aquí. 4.496. Sí. Ok. Q. Calor. Es un proceso, otra vez, a presión constante. Q para un proceso a presión constante. Q 2,3. Esa presión constante es M C sub P delta T. Esa es la definición de C sub P. Pues la usamos. Usamos la definición de C sub P para calcular el calor. Pero C sub P no lo tenemos. No importa. Porque tenemos a R y tenemos a C sub V. Y sabemos que C sub P es R más C sub V. 3,12 más 2,08, 5,2. ¿No? 5,2. Bien, entonces M, masa, es 3 por 5,2. C sub P, 5,2. ¿Sí? Sumé C sub V con R y eso me dio 5,2. Multiplico. Y por el delta T. Y el delta T otra vez 760,3 menos 280. Y esto da no sé qué, 480,3, que otra vez multiplicado por esta cosa da 7.493. 7.493. Ok, kilojoules. Fíjense que esto, el calor 2,3 es más grande que el delta U 2,3. Quiere decir que parte del calor que fluye desde afuera hacia el sistema se utiliza para hacer trabajo y el resto son estos 4.496. ¿Sí? Entonces, eso, 7.493 kilojoules van a parar aquí. 7.493 kilojoules es lo que absorbe de los alrededores. El sistema incrementa, le da para incrementar su energía interna y también para hacer trabajo. ¿Cuánto va a ser de trabajo? Pues lo podemos calcular a partir de la primera ley, ¿sí? Pero para checar de que no nos estamos equivocando, lo podemos calcular directamente también. El trabajo para un proceso reversible a presión constante es P de B, P por el delta B. P por el delta B. Y esto es, la presión será, ¿cuánto es la presión?
es constante y es 299.7, 299.7, y eso lo multiplicamos por el cambio de volumen, 10 por 10, 2997. 2997, y acá anotamos 2997, que es positivo porque es una expansión. Si es una expansión es positiva, kilojoules. Y entonces, a ver si checa, ¿no? Ahora sí, hacemos esto menos esto, 7493 menos 2997, y eso da 4496. O sea que sí, efectivamente checa, ¿no? La termodinámica está hecha para que funcione bien, ¿sí? Esto no es magia, esto es simplemente porque sumamos el R con el C sub B para hacer el C sub P y para que todo cuadre. ¿Sí? Entonces, bien, sí, aquí magia ninguna. Y el delta S, pues el delta S lo tenemos que calcular. Vamos a dejarlo para el final, delta S. Vamos a dejarlo para el final del delta S, así explicamos este delta S y este delta S juntos. Listo, y por último el 3.1, el 3.1, que es a volumen constante. Volumen constante, ya pusimos un 0 por aquí. Nos falta el delta U, que es como siempre, masa C sub B delta T, masa 3, C sub B 312, y adivinen qué, pues voy a obtener este mismo número. ¿Por qué? Porque voy a multiplicar otra vez por el mismo cambio de temperatura. Ese cambio de temperatura será final 280, inicial 760.3. Hoy hicimos lo mismo, pero al revés. Hicimos final 760.3, inicial 280. Pues cuando esta diferencia, que es positiva, la multiplicamos por MC sub B, que son siempre los mismos, nos dio un número que fue 4496. Y ahora, pues ahora vamos a hacer misma masa, M, por misma R, y ahora por el delta T, que es esto es final, este es inicial, es el mismo número, pero con un menos adelante. Y entonces pues nos va a dar lo mismo, pero con un menos adelante, menos 4496. Y tiene que ser así, porque si no, nos sumaría 0. ¿Sale? Entonces esta me la ahorro. Bien, esta otra, pues también me la ahorro. ¿Por qué? Porque si esto es 0 y esto es menos 4496, esto también lo será. Menos 4496. ¿Sí? El calor que se extrae del sistema coincide, como es a volumen constante, coincide con el delta U. Eso. Va. Y ahora podemos calcular los totales estos. A ver si suma lo mismo de un lado y del otro. Vamos a hacerlo. Un montón de números feos ahí. 1740. Uy, me equivoqué. 45 con un menos adelante. Más 7493. Y le restamos 4496. Y eso da 1252. 1252 positivos. Y del otro lado, esto es positivo. Esto indica que gira así el ciclo. Es decir, que produce. Si esto es positivo, esto tiene que ser positivo. Produce trabajo. Trabajo neto es positivo. Entonces vamos a ver si obtenemos el mismo número. 1745 negativos con 2997 más y da lo mismo. Sí, checa. Esto hicimos así, 1252. Todo checa, todo cuadra. Qué bonito, no nos preocupamos. Si no cuadrase, tendríamos que revisar. Algo mal estamos haciendo. En algún momento metimos mal el dedo en la calculadora o algo peor, no sé qué hicimos, pero algo muy, muy, muy malo. Y revisamos hasta que sí, a veces cuando no lo encontramos el error, agarramos la hoja, la hacemos así y empezamos de nuevo. Sí, a veces es mejor eso porque luego uno se encasilla en repetir el mismo error, lo lee y pues no sé por qué el cerebro dice, no, pues está bien y sigue adelante. Entonces a veces es mejor empezar de nuevo. Menos 6 es 23, ¿no? Por eso muchas veces cuando uno escribe algo, pues y lo lee y dice, no, pues ya está bien. Hay que dárselo para que lo lea otra persona, ¿no? Porque otra persona ya no está clavada con el texto ese y cuando lo lee dice, no, pero a ver, aquí estás diciendo cosas que no son ciertas, ¿no? O esto está mal escrito, yo qué sé. Y es más fácil, más ojos, mejor. Pero en un examen no se puede. En un examen tengo que ser yo mismo el que lo arregle. Y si no lo puedo arreglar, rompo y empiezo de nuevo. A veces funciona, a veces no. ¿Sí? Pero a veces funciona. O lo dejamos ahí para el final, ¿no? Y decimos, bueno, vamos a cambiar el ejercicio. Ya sé que no está bien, lo vamos a tener que volver a retomar, pero me olvido de él, sigo adelante, hago el otro, checa, qué bueno, volvemos para atrás
y retomamos. Si me doy cuenta del error enseguida, qué bien, y si no, va de nuevo. Entonces, ¿qué? Bueno, eso es mi experiencia, ¿no? Haciendo exámenes, que ya he hecho alguno que otro. Digo, ya estoy un poco oxidado con eso, pero más o menos me acuerdo que así le hacía. Entonces, me funcionaba. Y yo qué sé, cada quien hace como quiere, pero a mí me funcionaba así. Entonces, delta S, nos faltan los delta S. Este es el delta S de un proceso asociado a un proceso isobárico, y este es un delta S asociado a un proceso a volumen constante. Ok, entonces, pues anotamos la expresión de lo que es el ds, ¿no? ds, el ds es, ¿sí?, la diferencial total no te me apagues, de la entropía será mc sub v de t sobre t más m r de v sobre b igual a mc sub p de t sobre t más menos mr de p sobre p igual a m c sub v de ¿qué? De p sobre p más mc sub p de b sobre b. Ya les dije más o menos cómo acordarse de esto de memoria. ¿Funciona? Bueno, yo qué sé, yo me acuerdo. Si ustedes no se acuerdan, bueno, no sé, su problema, no es el mío. Yo sí me lo acuerdo. Yo sí estudié, yo sí me acuerdo. Entonces, esto es el ds, este es el ds. ¿Y qué? Entonces, para un proceso a volumen constante, que es el segundo, esto se va para afuera, ¿no? El dB es nada. El dB en un proceso a volumen constante es 0. Esto se va y nos queda nada más esto. Esto lo vamos a usar para calcular el delta S del proceso a volumen constante. Y el otro, pues el otro es a presión constante. Y a presión constante, esta primera de aquí no nos conviene. ¿La podemos calcular así? Sí, pero es más complicado porque tenemos que calcular este término y además este término y sumarlos. Y eso, pues siempre que sea más complicado, hay más riesgo de meter mal el dedo en la calculadora y no queremos eso. Entonces nos pasamos a la segunda igualdad. ds, además de ser esto, también, para el caso ideal, es esto. Y entonces, esta sí nos sirve porque esta es a presión constante, ¿no? Esto se va, y entonces nos queda que el ds es esto. A presión constante, el dp vale nada, nada por muchas cosas sigue siendo nada, y entonces esto se convierte en esto y ya está. Entonces, si vemos, es muy parecido, nada más acá aparece un C sub V, aquí aparece un C sub P, y tan. Y entonces, listo, entonces MC sub V, bueno, hay que integrar esto, ¿no? Entonces, delta S para este proceso, el de volumen constante, que es el 3,1, nos queda igual a mc sub v por sí, estos son constantes, salen para afuera el integral, salen para afuera de la suma. Integral de t sobre t, esto es logaritmo de t final, de que t final 1, estamos hablando, sobre t3. Esto nos va a servir para calcular el delta S asociado al proceso a volumen constante, y el otro, el delta S de 2,3, será igual a mc sub p logaritmo de t final 3 sobre t2. Bien. Bien. Entonces lo hacemos. Dime tú, calculadora, haz esto por favor. Hazme el logaritmo de t3 sobre, no, mejor el de t3 sobre t2. t3 sobre t2. Venimos aquí, t3 sobre t2. Esto va a dar positivo, ¿no? 760, quiero decir mayor que 1, el logaritmo va a dar positivo. Dividido 280, dividido el logaritmo neperiano positivo. Un número, pero positivo. Y luego por C sub P, recuerden, C sub P es esto más esto son 5.2, 5.2 por, y M3, 3 por, y entonces nos da 15.58, y lo anotamos acá, 15.58. 15.58. Y luego hacemos el otro, de aquí, y tiene que ser tal la magia para que sume 0, ¿no? Ok, vamos a ver si es cierto. Entonces, qué emoción, ¿no? A ver si da, ¿no? Si no, todo de nuevo. Entonces, lo hacemos. T3, bueno, es 280 dividido 760. 280, fíjense que es el inverso del otro. 280, 760
0.3, eso no es casualidad. Y hacemos el logaritmo. Y entonces da lo mismo, pero con un menos adelante. Y entonces eso lo multiplicamos por el C sub V, que es 3.12. Y entonces eso lo multiplicamos por la masa, que son 3 kilos. Y eso nos da menos 9.35. Menos 9.35, que sumados a los 6.23, ambos negativos, van a dar 15.58. 15.58. Es decir, esto sí se va a cumplir, ¿no? Es decir, menos 6.23 y menos 9.35 dan efectivamente menos 15.58, 6 y 5, ¿no? 6 y 5, 6 y 9, 15, 2 y 3, 5, 3 y 5, 8. Listo. Ok, el que sigue, ¿o no? No, creo que faltaban más cosas. Esta era la primera parte. Este está un poquito más largo, de modo un poquito más largo. Calcule los cambios netos de energía interna, entropía, así como el calor y el trabajo total producido. Eso sí lo hicimos. Esquematiza el ciclo, no. En diagramas PV y TS, quiero decir, no lo hicimos, lo tengo que hacer. Todo vamos a hacer. Y calcula el rendimiento. Hay más cosas. Entonces, viene para acá. Ok, entonces, PV y TS. Vamos a dibujar aquí. PV, TS. ¿Y qué más? PVTS. Rendimiento de la máquina, compare con Carnot. R y compararlo con R Carnot. Va. Entonces, ahora sí, volvemos aquí a la hoja. Y dice así. Dice PV. Bueno, PV. Y esto era primer proceso, temperatura constante. Uy, no se ve nada. Primer proceso, PV, no sé qué. Primer proceso a temperatura constante y se trataba de una compresión. Bajaba el volumen. Pues entonces baja el volumen, nos movemos de aquí para allá. Y además por una isoterma. Entonces isoterma. Y este es un B grande, que es 15. Y este es un B chico, que es pues yo que sé, 5, ¿no? 15.83, 5.83, vamos en esta dirección. Este es el punto 1, este es el punto 2. Luego, de 2 a 3, ¿qué hacíamos? A presión constante y una expansión. Expansión a presión constante, tal que, bueno, vamos así, ¿no? Expandemos a presión constante, pero el último de los procesos era así, era volumen constante, entonces ya queda todo, ¿no? Así, va para acá y va para acá. Este va por allí, este será el punto 3, 1, 2, 3 y ya está, ¿no? Listo, este es el esquema, ¿no? Ese bucle ahí, ¿no? Que produce trabajo porque esta cosa gira así. Entonces, TS, lo mismo, pero aquí. Lo mismo por aquí, 1, 2, dijimos a temperatura constante. 1, 2 a temperatura constante. Bien, ¿cuál es este es volumen grande, este es volumen pequeño a temperatura constante? Bueno, lo podemos mirar aquí, ya lo calculamos. ¿Qué pasó con el delta S? Pues el delta S cayó, disminuyó. ¿Por qué? Pues hay menos volumen, hay menos configuraciones accesibles. Entonces, pues baja la entropía. La entropía pasa de aquí para acá, de 1 a 2. Y luego, de 2 a 3. De 2 a 3, ¿qué era? De 2 a 3 era a presión constante, una expansión. Una expansión incrementa la entropía, pero a presión constante. Es una curva que es una exponencial. Llegamos al punto 3, que sepa dónde esté, pero tiene una temperatura mayor. Y luego de 3 a 1 a volumen constante también es una exponencial, pero tiene como que una pendiente más grande, ¿no? Entonces algo así. Pam, pam, pam. 3. Pim, pum, pam. Y así. De 1 a 2. Recto, ¿no? A temperatura constante. Isotérmico. Isobárico, isocórico. Bien, R y RC. R y RC. R, empezamos por ahí. R, rendimiento del ciclo. Eso es, esta cosa gira así, esta cosa gira así, esta cosa produce trabajo, ¿no? Genera trabajo neto, lo vemos aquí. Trabajo neto, ¿cuánto vale? El trabajo neto es la suma de todo. Es esto de aquí, esto es el trabajo neto, ¿no? Ese es el trabajo neto, 1252. Trabajo neto 1252, trabajo neto dividido el calor.
el calor absorbido, que es lo que nos hay que pagar, ¿no? Hay que pagar calor absorbido, hay que pagar ese calor, ¿no? Hay que generar ese calor de alguna forma y hay que pagarlo. Y entonces, pues, esto es lo que nos da sobre lo que nos cuesta. ¿Sí? Entonces, esto es el trabajo neto, que es 1252, ya lo dijimos, 1252 kilojoules dividido el calor absorbido. ¿Dónde absorbe calor esta cosa? Esta cosa absorbe en calor aquí en 2,3. 2,3 el calor entra. En 1,2 el calor sale y en 3,1 también el calor sale, ¿no? Se ve aquí. Esto tiene una integral, ¿no? Como va para la izquierda, sale calor. Como va para la izquierda, sale calor. Como va para la derecha, entra calor al sistema. Entonces, el 2,3 es el calor absorbido. Lo vemos aquí. Lo vemos aquí. Este es el calor absorbido. Es positivo. Lo absorbe del sistema. 7.493. Ese hay que pagarlo. 7.493, ¿no? Cada ciclo, cada vuelta que da la máquina, hay que pagar 7.493 kilojoules de calor. Hacemos ese cociente y nos da 7.493 dividido, y eso será 0.167, 0.167, y entonces esto corresponde a un 16.7%, ¿no? Eso es el expresado en porcentaje, y esto es expresado como un cociente de números, donde R tiene que ser necesariamente un valor menor que este de aquí, que R de Carnot. ¿Por qué? Porque el rendimiento de la máquina de Carnot es el máximo posible que corresponde además a un ciclo reversible, ¿no? Que está formado, no solo el ciclo es reversible, sino que el ciclo es reversible, ya está. Ciclo reversible, que está interaccionando además con el ambiente de forma reversible. Y entonces el ciclo de Carnot, R de Carnot, será pues en general es así, ¿no? 1 menos TF sobre TC. ¿Sí? ¿Ven de dónde sale eso? Ahorita no es el momento de ponernos a deducir esto. Simplemente nos lo acordamos y lo ponemos aquí. Y si no nos acordamos, pues lo deducimos. Y ya está. 1 menos TF sobre TC, tampoco es que sea tan difícil. TF es la temperatura del foco frío, la temperatura mínima, ¿no? La temperatura mínima con la cual está interaccionando. Sería, aquí tenemos todas las temperaturas, 280, 280, 280, 760.3, pues 280. Entonces esto es 1 menos 280 Kelvin dividido la máxima, 760.3. ¿Sí? Y eso es entonces 1 y 280 y 760.3 dividido menos. Y eso nos da 0.632. 0.632, que es lo mismo que 63.2%, ¿no? Compárelo, pues lo comparamos. Es menor, R es menor que RC. Ok, ¿sí? Va bien. ¿Qué más? Tiene que ser menor o igual y cumple. Ok, otro. El último, ¿no? Último. 4. Una máquina. 4. Una máquina opera entre dos almacenes térmicos de temperaturas TC y 300 Kelvin. Con TC mayor, TC de calor, de caliente, ¿no? Mayor que 300 Kelvin. Voy a anotar aquí, voy a hacer el dibujito, el esquemita de una máquina que opera con dos almacenes. El almacén a temperatura caliente y el almacén a temperatura fría. La fría es de 300 Kelvin. Y aquí está la máquina y esta cosa genera calor, absorbe calor de aquí y lo entrega para allá, y además acá calor y trabajo por acá, trabajo neto. Esto es Q absorbido, esto es Q salido. Bueno, entonces determina TC para que un ciclo reversible opere con una eficiencia del 72%. Determina TC para que la eficiencia de uno reversible es de Carnot, ¿sí? O sea, R de Carnot es 72%, es decir, 0.72. Entonces, pues está fácil, ¿no? Vamos a ver. Aquí, bueno, si lo saben es fácil, si no lo saben, no. Entonces, este es el esquema de la máquina. La máquina está girando así. Temperatura caliente, temperatura fría. Este es un foco no, mejor dicho, un almacén. Sí, también hay por ahí libros que dicen foco,
Pero bueno, vamos a poner almacén. Vamos a decir almacén. Que es más extendido, ¿no? Almacén o reservorio, ¿no? Reservorio viene del francés reservoir o algo así. Entonces TC, QC, ¿y qué? Tenemos que hacer que, bueno, esto, que el de Carnot sea 0.72, y entonces pues ya esto ya sabemos que el rendimiento de la máquina reversible de Carnot, sí, estamos haciendo que esta sea reversible al igualar la eficiencia del ciclo R a la eficiencia del ciclo reversible, que es el de Carnot. Entonces esto es igual que esto necesariamente, y esta de aquí, que le voy a poner esta igualdad, es que es 1 menos TF sobre TC, y de aquí ya está. Entonces, como lo conocemos, que es 0.72, para que sea pues de aquí despejamos, y como conocemos de aquí, que son 300 Kelvin, y de aquí queda determinado. TC igual, entonces, ¿no? Vamos a despejar que esto es 0.72, esto es 0.72, pasamos al 0.72 restando, pasamos esto para allá sumando, entonces TF sobre TC igual a 1 menos 0.72, y entonces TC es igual a TF sobre 1 menos 0.72. Esto, ¿no? Ok. Listo. Y TC entonces igual TF 300. 300 dividido 1.72 menos esto 0.28 dividido y 1071. Ok. 1071 Kelvin. Esa es la parte A. Parte B. Parte A estaba más o menos fácil, digo yo. Parte B. Parte B. Si TC 600. Si TC es igual a 600. Sí, quiere decir que es, ¿no? Kelvin. Determina el calor absorbido por la máquina para producir 300 kJ de trabajo e incrementar la entropía del universo en 0,2 kJ por Kelvin por ciclo. Ok. Entonces TC 600. El incremento, o sea, es el delta U de la entropía, no, el delta S quise decir, el delta S, perdón, de la entropía del universo, la entropía S de Superman, ¿no? El incremento, el cambio de la entropía del universo S es igual a 0,2, que es positiva, ¿no? Es igual a 0,2 kilojoules por Kelvin, kilojoules por Kelvin. Bien. 300 kilojoules de trabajo. Trabajo neto igual 300 kilojoules. Bien, entonces tenemos eso. Anoté aquí, ¿no? Temperatura caliente 600. Temperatura fría 300. Ya estaba ahí anotado, ¿no? Eso no cambió. Temperatura fría, vamos a ponerlo aquí. Temperatura fría 300. Esto no cambió, esto tampoco. Delta S 0,2 kJ por Kelvin. Trabajo neto 300. Va delta S del universo por ciclo es el delta S. El delta S asociado a este almacén caliente, más el delta S asociado a el almacén frío. Perdón. Y frío. Y luego el delta S del ciclo, ¿no? Delta S del ciclo. Y entonces tenemos esto, ¿no? Delta S del ciclo da una vuelta, ¿no? El delta S del ciclo es 0. Da una vuelta, la entropía vuelve a... Bueno, es una variable termodinámica, pues da una vuelta, vuelve a tener el mismo valor que tenía. Esto es nada. Esto es 0. Luego delta S del almacén caliente. Esto es el calor que sale, el QA que sale del almacén caliente, dividido en la temperatura del almacén caliente, porque es una constante. Entonces es un proceso, esta salida de calor es un proceso a temperatura constante para este almacén, y además sale calor, y eso implica que el reservorio pierda entropía. Ok, entonces voy a volver a anotar eso. 0,2 kilojoules por Kelvin es igual a esto, que es lo que sale de calor, que no conozco. QA, le vamos a poner un valor absoluto para que quede claro que es un número positivo, dividido
Sí, aquí son todos positivos, ¿no? Este es positivo, este es positivo y este es positivo, ¿no? Esto lo que está diciendo es, el calor que entra al ciclo se reparte en lo que sale de trabajo y lo que se descarga de calor a el almacén frío. QA menos, dijimos, sobre temperatura caliente. Y esto era 600 Kelvin. Bien, entonces esto es una contribución negativa a la entropía. ¿Por qué? Porque está saliendo de aquí, ¿no? Está saliendo calor. La entropía del reservorio caliente disminuye. Y esto le vamos a sumar lo que aumenta la entropía, el reservorio frío, 300 Kelvin. ¿Sí? Que trabaja a 300 Kelvin, es un proceso constante a 300 Kelvin, pero ingresa calor y entonces aumenta la distribución de velocidades de la molécula de alguna forma, y eso hace que no, porque esa temperatura constante aumenta la entropía y ya. Entonces tenemos esta ecuación, pero tenemos dos incógnitas, QA, QC, que no conocemos, pero sabemos el trabajo neto. Y como sabemos el trabajo neto y sabemos que el trabajo neto cumple con esto, ¿no? QA, lo que ingresa de calor, se reparte entre lo que sale como trabajo neto más el calor que sale hacia abajo, QC. Entonces, y esto sabemos su valor, tenemos un vínculo entre QC y QA, y aquí también tenemos otro vínculo. Entonces tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas que podemos resolver. Listo, entonces yo que sé, QC, podemos escribir que QC es igual al trabajo neto menos QA, por ejemplo. Ok, esto lo podemos poner QC, lo podemos poner a su vez aquí. Entonces nos queda 0,2 kilojoules por Kelvin igual menos QA, que desconocemos, sobre 600 Kelvin más trabajo neto sobre 300 Kelvin menos QA sobre 300 Kelvin. Ok, mezclé las dos, ¿no? Esto lo puse aquí y obtuve esto. Entonces tenemos trabajo neto 300 dividido 300, 1 que pasa, pues pasa restando. Sí, está bien, ¿no? Sí, pasa restando. Y entonces, porque acá hay menos, está bien. Este pasa restando, esto da 1 menos, 0,2 menos 1. Estos son 0,8 menos 0,8 kilojoules por Kelvin. Igual a menos QA, que le podemos quitar el menos, y eso por 1 sobre 600 Kelvin menos 1 sobre 300 Kelvin. Así, ¿no? Este es más grande que este es más chico que este, entonces esto de acá más grande que esto es el doble que esto de hecho, y esto es 1 sobre 600 Kelvin, y con un signo de menos adelante, menos por menos más, y esto no me gusta, ¿qué pasó? Trabajo neto sobre, a ver, lo hice bien, más ¿qué hice mal? Hay algo mal acá. 0,2 kilojoules por Kelvin es igual a menos QA sobre 600 más QC sobre 300. Es correcto. Esto lo hice bien, QA. No, esto de acá despejé mal, ¿no? Esto va para allá. Restando. Va de nuevo, me equivoqué, lo siento. Va de nuevo. Esto lo despejé mal. Entonces, ¿qué? Bueno, esto vamos a despejarlo bien. Y no sé por qué lo despejé. Esto lo podríamos haber echado directamente acá. Todo esto nos olvidamos. Está mal. No me hagan caso. Entonces esto va para aquí y nos queda 0,2 kilojoules por Kelvin. Igual. Menos QA. QA es esto. Menos trabajo neto sobre 600 Kelvin. Bueno. Y más QC. Más, que es menos de nuevo. Menos QC sobre, ¿qué? 600 Kelvin. Y esto es más QC sobre 300 Kelvin. ¿Sale?
Y entonces, esto es trabajo neto 300 dividido 600, un medio, que ahora sí pasa sumando, esto da 0,7 kilojoules por Kelvin. Ay, perdón. Igual a QC por 1 sobre 300 Kelvin menos 1 sobre 600 Kelvin. Esto da 1 sobre 600 Kelvin. Y entonces estos 600 Kelvin pasan multiplicando y hacemos 0.7. 600 por 420. Y eso es QC. QC 420 kilojoules. Ok, estos son los Q sub C y nos faltaría calcular Q sub A. Q sub A, hacemos uso de esto. Y entonces, como conocemos a Q sub C, el valor absoluto que son 420, le sumamos 300 y son 700. Entonces, Q sub A son 720 kilojoules. 720 kilojoules. 720 kilojoules. Ok, ¿y por qué estamos haciendo todo esto? ¿Qué nos preguntaban? Nos preguntaban, no me acuerdo. No. Parte B. Si TC determina el calor, calor absorbido por la máquina, pues ya está, 720. Para producir 300 kilojoules de trabajo, incrementar la entropía en 0,2. Sí, lo hicimos, ¿no? Creo que ya está. Vamos a ver, podemos verificar, ¿no? Tenemos acá el 720, tenemos acá el 420, lo podemos poner aquí y checar que esto se cumpla, ¿no? Por las dudas. Acá es 720, ¿sí? Como me mareé, yo que sé qué hice, por las dudas. 600 dividido 1.2 con un menos adelante, que le vamos a sumar. Estos son 420 dividido 300, y eso da 1.4, y 1.4 menos 1.2 da 0.2, no puede ser correcto. Vale, entonces si cumple con eso, menos mal. Entonces, pues lo hicimos bien. Bien, falta una parte. Sale aquí. Falta una parte y esto se acaba. Menos mal. Entonces esto ya se está por acabar. Fuerza, que falta poco. C, parte C. Dice, determine si es posible o imposible trabajar con TC 600. TC 600 Kelvin, TF igual a 300 Kelvin. Determine si es posible o imposible trabajar con TC 600. Un calor absorbido Q igual a 569 kilojoules. Luego un calor cedido de 351 kilojoules. Y un trabajo neto de 228 kilojoules. Esto está extraño, ¿no? O sea, está muy extraño que en una letra nos den todo, ¿no? O sea, esto normalmente nos dan dos, ¿no? Dos datos, ¿no? A ver. Sí, yo ya me acordé que hice aquí. Es que este examen lo puso alguien que lo conozco, ¿no? Entonces, nos dan las tres cosas, ¿no? Normalmente nos dan dos, ¿no? Si nos están dando las tres cosas es que acá hay algo raro, ¿no? Entonces, nos dieron esas tres cosas. Tenemos la máquina, ¿no? Que de aquí sale calor, entra aquí la máquina, da vueltas así, yo que sé, produce trabajo y un resto de calor que sale excedente hacia el almacén frío, ¿no? Dicen que QA 569 kilojoules, trabajo 228 kilojoules, ¿no? Y aquí, pues aquí ya está determinado. Y si nos dan un número, es que acá hay algo raro, ¿no? Entonces vamos a sumar esto. Entonces, y eso, pues efectivamente, ¿no? Este con este no suma. Esto que entra aquí, se reparte entre lo que pasa para acá y lo que sale por acá. Entonces esto debería ser 569. ¿Sí? 569. Le restamos 228 y eso da 341. Otra vez, que creo que dice mal. 569
228. 341 da cualquier cosa. 341. ¿Yo copié bien esto? A ver. Creo que tampoco copié bien. 569, sí. 351, sí. Y 228, pues sí, nada que ver, ¿no? Entonces esto no cumple con la primera ley. Efectivamente. Esto tendría que ser 341, ¿no? Los joules. Claro, y acá dice 351. No está parecido, pero no es lo mismo. Está parecido para que medio pase ahí, pero no es, ¿no? Entonces esto es que no cumple con la primera ley. No cumple con la primera ley. Esto de que delta V es igual a Q, perdón, primera ley expresada en términos de esta máquina, ¿no? Y esto es el calor absorbido, esto es el trabajo neto más el calor cedido debe ser igual al calor absorbido, ¿sí? Y esto no lo está cumpliendo, ¿no? Esto más esto no es 569, es más, ¿no? Entonces, como es más, pues está produciendo energía de la nada. Esta cosa da una vuelta y resulta que lo que sale es más que lo que entra, y eso no puede ser. Eso rompe con la primera ley. Entonces aquí paramos, ¿no? Aquí, ¿qué dice? ¿Qué dice en la letra? Determina si es posible. Pues no es posible, ¿no? No es posible. No cumple con la primera, ¿no? Primera ley. Entonces, imposible. En caso de ser posible, determina si trabaja de forma irreversible o reversible. Claro, esto es un poco para despistar, ¿no? Aquí la gente, posiblemente, si no se dan cuenta de eso, pues lo que va a plantear es esto, ¿no? Va a decir, bueno, pues vamos a ver si cumple con la segunda ley, ¿no? Entonces, se van directo a la segunda, se saltan la primera. Aquí, ¿no? Si nos saltamos la primera y nos vamos a la segunda, no cumple la primera ley, entonces imposible, no puede ser. Vale, eso está bien, pues no cumple esto. Pero si nos vamos a la segunda ley directamente, entonces podríamos decir delta S del universo, ¿no? Igual a delta S del foco caliente, del almacén caliente, más el delta S del almacén frío, más 0, que es el delta S del ciclo, ¿no? Entonces, esto es nada. Estos dos, era menos Q, el calor que sale, que absorbe, sobre la temperatura de arriba, que son 600 Kelvin, más QC sobre 300 Kelvin. ¿Y esto cuánto da? Esto da, QA son 569, que dividido 600, esto da 0.9 no sé qué, con un menos adelante, menos 0.948 yo que sé cuántos. Esto da QC 351 dividido 300, esto da 1.17, cuando lo sumo da 0.22, y entonces la entropía del universo es positiva. Estos son kilojoules por Kelvin, y esto pues diríamos, no, sí, es posible y además es irreversible. Sí, pero si cumple con la primera ley, que si no cumple con la primera ley, esto no puede existir y ya está, ¿no? Entonces esto es para que, yo que sé, no se claven, ¿no? O sea, no se vayan siempre con... Que no hagan todo siempre igual, ¿no? No son máquinas, ¿no? Son gente. La gente piensa, ¿no? Las máquinas no, las máquinas siempre hacen lo mismo. Y hacen lo que, hasta ahora por suerte, hacen lo que nosotros les decimos. Pero ustedes no se mecanicen, eso, no me salía la palabra. No se mecanicen siempre hacer lo mismo. Si este tipo de problemas suele ser así, ¿no? Hacemos esto, y si hacemos esto da bien, entonces después digo lo que tengo que decir, ¿no? Que si es reversible o irreversible en caso de ser posible, y si es imposible es porque esto dio negativo. Vale, eso lo tienen que saber, pero también tienen que saber y no mecanizarse y acostumbrarse a desconfiar de todo, ¿no? De los profesores que van y ponen cosas así, de que ni siquiera cumple con la primera ley. Entonces, pues, me tengo que dar cuenta, claro, entonces tengo que decir que esto no puede ser. Bueno, entonces, listo.
Y acá le ponen al profesor, ¿no? Jaja, me di cuenta, ¿no? Jeje, y ya está. Y listo. Y con eso terminamos. Bye bye.